Disculpen, hermano, que me haya grabado. Para algunos Disculpe, que... pastor, pasó lista que me uní a las 3 en punto, pero no sé si pasó Mm, lista. no, hermanita, pastora, estamos haciendo recién una introducción al curso. Ah, Todavía ya. no Está ha bien, pasado. pastor. Ya, listo, Ujú. gracias. Sí, al final de la hora vamos a ver eso. Está bien. Sí, pero de repente algunos han faltado, no lo sé. Entonces, sí era importante haber grabado la clase. Y de repente podemos hacer un grupo en el WhatsApp para mandar nuestros documentos. Y eso lo vemos unos minutos antes de acabar. Entonces, es así, ¿no, hermano? Que Roma se divide y Roma más adelante, ya en la Edad Media, hace pacto con España, ¿no? O sea, ya no hay un asunto de temas religiosos, sino un asunto de quién gana más territorio, ¿no? Por otro lado estaban los árabes. Había tres enfrentamientos entre Roma, España, el Imperio Bizantino, que tiene que ver con Rusia, con esa parte de Francia. Y por la parte del sur estaba pues y un poco más al oriente estaban todo lo que son los árabes. Entonces, el asunto religioso ya era más un asunto de político, ¿no? Y un asunto de quién tiene más territorio que puede invadir. Así es que, entonces Roma dejó de lado la teología, no mucho, ¿no? Pero dejó mucho de lado. Por ahí salen pues ya la reforma, ¿no? Y se da todo el asunto de Lutero y la reforma, pues, ¿no? Salen de la Iglesia Católica. Y eso sucede también en casi toda Europa, ¿no? Se liberan países del gobierno de las ataduras romanas, ¿no? Se libera Inglaterra, se libera Francia, se libera Holanda, se libera Suiza, ¿no? Y gracias a los reformadores, pues, ¿no? Entonces salen iglesias, ¿no? Sale la iglesia, este, en Inglaterra, ¿no? La iglesia episcopal, si no me equivoco, en Suiza lo crea Calvino, ¿no? Crea toda una iglesia reformada ahí. Lutero en Alemania, ¿no? Los hugonotes también en Francia, con Calvino, también Calvino influye bastante en Europa. Suiza, Francia, Holanda influye, ¿no? Y el asunto de Arminio es un asunto holandés, ¿no? Arminio es un resultado de una guerra, ¿no? Ahí en Holanda, para liberación de Holanda, ¿no? Holanda para liberarse, también hay una revolución, una guerra. Entonces de ahí nace Arminio, ¿no? Entonces la iglesia protestante también se divide, pues, ¿no? Hay episcopales, los hugonotes, por ahí, y después las doctrinas, ¿no? Imagínense, recién se está formando, recién están haciendo la iglesia evangélica, ¿no? Porque hoy conocemos que la iglesia evangélica, los protestantes, como nos llaman los católicos, ¿no? Entonces, hay todo una división, ¿no? No hay unidad, pues, obvio, que va a haber unidad si cada uno empieza a estudiar la Biblia, la palabra de Dios desde su lugar, ¿no? Desde su país, de acuerdo a su liderazgo que ha tenido. Entonces Arminio también sale ahí, bueno, en Holanda, ¿me equivoco, él estudia, en ese tiempo, la doctrina dominante era el calvinismo, porque Calvino había influenciado abismalmente en Europa, entonces Arminio estudia doctrina calvinista.
¿no? Pero por ahí también ellos tenían pues acceso a libros de la Edad Media, ¿no? Entonces por ahí creo que Arminio lee algunos libros de Pelagio, ¿no? Y empieza, bueno, a él lo acusan de pelagianismo. Pelagio era una persona que veía lo bueno del hombre, o sea, decía, el hombre no está contaminado de pecado, ¿no? El hombre puede ser lo más bueno posible sin necesidad de una regeneración. Entonces, a Arminio piensan que es un pelagiano, ¿no? Un hereje. Así es que lo condenan, ¿no? Lo citan para que dé su explicación, pero él muere justo antes de de ir a dar su descargo, de alguna manera eh, extraña, muere. Los que van en su reemplazo son sus discípulos, ¿no? Y a los discípulos los tratan muy mal en ese sínodo, el sínodo de Dort, ¿no? El sínodo de Dort, que se llama el Dordrecht. Entonces lo expulsan a los arminianos, ¿no? Los toman como herejes. Pero la pregunta que yo les había hecho antes de contar esta historia desde Roma era, ¿a quién le convenía esta división? Estamos hablando de una época donde había enfrentamientos no solamente en un asunto religioso, sino en un asunto político, económico. ¿A quién le convenía esa división en la iglesia reformada o en la iglesia protestante? ¿Mm? La iglesia católica, a Roma. Así que cuanto más enfrentamiento tenga los protestantes, para Roma era conveniente, ¿verdad? Claro, ¿no? Se debilitaban las fuerzas, porque ¿cómo es que Holanda se libera de España? Porque España había dominado, Holanda era dominio de España. ¿Y cómo es que se libera Holanda? Pues gracias al protestantismo. Los protestantes se unen y ayudan a que Holanda salga adelante, pero ¿y quién ayudaba a España? Roma, pues. Por eso sabemos que que España era un país católico, ¿no? Estamos hablando del año 1500, 1600. Ya se había descubierto América también, ¿no? Ya las riquezas de América estaban pasando a Roma por medio de España. Por eso Roma apoyaba bastante a España. Entonces, cuando hubo la guerra, cuando hubo reformadores en Holanda, quien apoyó o quien quiso deshacer esa influencia reformadora en Holanda fue Roma, pues. Roma y España trataron de eliminar el protestantismo en Holanda. Entonces, a ellos le convenía a España, pero lamentablemente se dio esa división, ¿no? El arminiano se le trató como hereje, ¿no? Y el calvinismo se fortaleció, ¿no? Hizo más cánones, más libros para poder fortalecer la doctrina calvinista. De ahí nacen pues muchas iglesias denominacionales grandes, ¿no? Eh, Creo que los metodistas, bautistas, hay muchas iglesias salen del calvinismo. Entonces, hasta la actualidad, ¿no? Tenemos todo ese asunto y creo que va a ser un tema que vamos a tratar bastante acerca del calvinismo y el arminianismo. Más adelante vamos a ver. Estamos viendo solamente los puntos que trata el asunto de la soteriología. Entonces, los resultados de la salvación. Ya hemos visto, para los judíos, la salvación era dependiendo de qué grupo estás. Este, para los saduceos, la salvación era en esta tierra.
disfrutar todo en esta tierra. Bendición material, bendición física, bendición espiritual en esta tierra, porque más de allá ya no hay vida, decían para los saduceos. Se acabó todo, ¿no? Pero los fariseos no, los fariseos creían en una resurrección, una vida más allá, el reino de los cielos más allá de la muerte, más allá de, ellos creían en una especie eh, de vida futura, ¿no? En cambio, los saduceos no, todo en este mundo, no hay ángeles, no hay espíritu ni nada. Entonces, la salvación era diferente para los saduceos y era diferente para los fariseos. El punto de vista de salvación era diferente. Aprovechando eso, Pablo los puso en pelea, ¿no? Les puso en discusión cuando se le estaba juzgando a Pablo, cuando lo llevaron al concilio, ¿no? Estaban fariseos y estaban saduceos. Y Pablo, cuando vio que estaban los dos grupos, les provoca pelea a ambos, ¿no? Le dice, yo soy fariseo, que creo en ángeles, creo en espíritu, y Jesús se me apareció en espíritu. Y los fariseos empiezan, ya, sí, tienes razón, y los saduceos, no, que no tiene razón, y Pablo lo dejó discutiendo a ellos, y él se libró de la discusión. Entonces, había diferentes puntos de vista de la salvación en el mismo grupo judío. Y obviamente las consecuencias de la salvación eran diferentes en esos dos grupos. Para el saduceo era solo los beneficios, la consecuencia de la salvación por guardar la ley. Ahora también hay que entender eso. Para el judío la salvación no era por medio de Cristo, era por guardar la ley. Guardo la ley, soy bendecido. Me aparto de la ley, soy maldecido. Guardo la ley, vienen bendiciones. Me alejo de la ley, maldiciones caerán. Esa era la doctrina básica del judaísmo, ¿no? Entonces, pero sin embargo, los saduceos, los fariseos creían que no solamente la salvación va a ser en este mundo, sino también va a haber una resurrección de justos y de injustos, decíamos los fariseos, ¿no? Entonces, las consecuencias de la salvación también es muy importante, los resultados de esa salvación. De ahí ya nace una infinidad de conceptos como redención, que es expiación, que es elección, que es santificación, que es expiación, ¿no? Hay muchísimos conceptos que tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vamos a tener que tocarlos, porque son parte de la salvación y son cosas que vienen de los idiomas originales, tanto como del griego y del hebreo, ¿no? Entonces, tenemos que ver esas palabras, esos conceptos que están dentro de la soteriología, los tenemos que ver, esos conceptos, desde su original, este, desde su idioma original, ¿no? Expiación, ¿cuál es su idioma original? Tiene que ver con sacrificios, ¿no? Con el asunto, con el culto dentro del templo, con el culto en el tiempo de Moisés, con el culto dentro en ese tiempo no había templo, simplemente era el, eh, la tienda, ¿no? Entonces, pero había un culto en esa tienda, había una forma de celebrar esos sacrificios, esas expiaciones por el pecado. Entonces, de acuerdo al tiempo, a la época, también tenemos que ver qué era expiación, ¿no? En Jesucristo termina la expiación, ¿no? Jesucristo reemplaza todo ese sistema cúltico de los judíos, ¿no? Y la expiación
termina con el único sacrificio de Jesucristo, ¿no? Y ahí viene lo que es justificación, y por ahí involucra la santificación, y después más adelante se involucra la elección, el tema del rescate, ¿no? De la compra, ¿no? Nosotros somos comprados, dice, por precio. Entonces ahí se va a dar, dentro de este tema de la salvación, vamos a tomar muchos conceptos que tenemos que dominarlos y enlazarlos, relacionarlos para poder saber de qué es lo que estamos hablando. Entonces, estos temas se relacionan. Son diferentes, aunque suenan lo mismo, ¿no? Pero son diferentes. La aplicación de la redención también es uno de estos temas de Ray. La seguridad del creyente, ¿no? Que es un tema muy importante. Y por eso es de que también hay tantas diferencias en las doctrinas entre calvinistas y arminianos, ¿no? Algunos creen que la salvación se pierde, otros creen que no, la salvación se pierde. El asunto es de qué manera, ¿no? Entonces, la seguridad del creyente también es un tema muy importante y controversial, y tenemos que definirlo bien para no estar en estos asuntos de división, ¿no? Entonces, eso con el libro de Charles Wright, que está en la sección 10, tiene que ver con el título de una salvación tan grande, ¿no? Ahora tenemos por acá, a ver, este libro de Birdman. Acá tenemos, dentro de su doctrina soteriológica, toca el tema del pecado. Eso es un tema también muy importante, porque la mayoría de las divisiones teológicas se da precisamente por las diferentes formas de ver el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Quién lo provoca? ¿El hombre o Dios? Ahí nace el problema. No que los calvinistas dicen, no, como que Dios va a ser culpable del pecado. Los arminianos por ahí dicen, no, que sí, que el hombre fue el culpable, ¿no? Entonces se da todo ese asunto ahí, ¿no? Eh, la naturaleza del pecado y la consecuencia de ese pecado. ¿Hasta qué nivel el cristiano o el hombre, ya, Roger y Yolanda, ya, está bien. Sí, ya tenemos una hora, creo. ¿A qué hora tenemos el descanso? Vamos a tener un receso. Profesor, una consulta. Sí, ¿Qué tal? Profesor, buena. nosotros como asambleas de Dios somos arminianos, ¿no, profesor? ¿O calvinistas? Mira, es interesante eso porque teológicamente son calvinistas, pero en la práctica arminianos. ¿Por qué digo teológicamente? Doctrinalmente somos, digo porque yo he estudiado pues en el seminario bíblico, en el seminario bíblico andino. La doctrina, la teología en el seminario bíblico andino es totalmente calvinista. O sea, la biblioteca, la biblioteca del seminario bíblico y los profesores, la mayoría de los profesores son calvinistas. Eh, hay muchos libros, o mayoría de los libros, se puede decir, son bautistas. O sea, la base teológica de los líderes de la Asamblea de Dios es calvinismo. En serio. Eh, ¿Por qué? Porque
muy poco el asambleísta o el pentecostal, muy poco ha producido libros. La doctrina pentecostal eh, n- no se ha dado desde un ámbito académico. La doctrina pentecostal se ha dado más que todo desde el púlpito, ¿no? No desde un ámbito académico. Sin embargo, el calvinismo, el bautista, eh, este, y muchos de esos grupos han hecho libros, ¿no? Se han dedicado al estudio. Entonces, donde el pentecostalismo se apoya para su doctrina es en, en los libros bautistas, ¿no? Entonces, en lo teológico, la Asamblea de Dios tiene mucha base, y más que todo en el liderazgo, tienen mucha influencia calvinista. Pero en la práctica, el pentecostalismo practica el arminianismo. ¿Por qué? Porque en el temor de perder su salvación y en la esperanza de tener de elevar su nivel de santificación, tratan de vivir una vida ascética, ¿no? Tratamos de vivir una vida para no perder la salvación, ¿no? Nos preocupamos, vivimos en esa ansiedad. Lo digo porque yo también soy pentecostal. Entonces, en la práctica, somos bastante arminianos. Ahora ya no hay calvinismo puro ni arminianismo puro, ¿no? Dicen que todos son moderados, ¿no? Hay calvinismo moderado como arminianismo moderado. Entonces, han empezado a ceder, o sea, tanto el calvinismo como el arminianismo ha empezado a ceder. Y entonces ya no son muy cerrados, entonces por eso los llaman moderados, ¿no? Calvinismo moderado, arminianismo moderado, porque ya no se cierran mucho, pero sí en sus bases. Por ejemplo, hay uno en Floriano. Floriano es calvinista. No sé si ustedes la han escuchado. Floriano tiene bastante base calvinista. Es un pastor, no recuerdo su nombre. Pero si ustedes escuchan sus prédicas, es bastante calvinista. Y todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias, este, ¿cómo se llama? Carismáticas, ¿no? No pentecostales, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay una división entre el carismatismo y el pentecostalismo tradicional, ¿no? Ha nacido, el carismatismo nace del pentecostalismo tradicional, pero se aparta, se desliga. Pero muchas de las iglesias actuales, ¿no? Nacen del pentecostalismo tradicional. Eh, entonces, ahí también hay eh, niveles, se puede decir, o grados de arminianismo, ¿no? El carismatismo es un poco más light, si se puede decir, en cuestión del arminianismo. Es más pegado al calvinismo, pero en cuestión de doctrina de dones del Espíritu Santo ha jalado bastante del pentecostalismo. Ahora estamos viviendo una suerte de amalgama, creo, doctrinal en estos tiempos. Están jalando muchas doctrinas, se están fusionando. Eh, entonces, se sabe o se dice o creen los calvinistas, los pastores calvinistas, las iglesias calvinistas, creen que el pentecostalismo es arminiano y tratan de esa manera, ¿no? Todos dicen, los calvinistas dicen, no, no, los pentecostales son arminianos, todos ellos son arminianos. Y no es cierto en sí, sino que es un estigma que han puesto
a los pentecostales. Hay muchos pentecostales que son más calvinistas son calvinistas totalmente, más que calvinianos. Profesor, una consulta. Sí, El arminiano es el que cree que la salvación es una elección, ¿no? O sea, del ser humano. Y el calvinista cree que la salvación ya es un designio de Dios, ¿no? claro, Es- sí, 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 continúa. ya. Pero entonces somos arminianos, ¿no, profesor? ¿O creemos que ya la salvación, los que son salvos ya están predestinados ya? La verdad es ambos, la verdad es ambos. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver con mucho más detalle conforme vamos avanzando el curso. Pero en realidad son ambos. ¿Por qué? Le digo, porque son dos puntos de vista. El calvinismo va a ver la obra de Dios desde la eternidad, ¿no? Las escrituras desde la eternidad. Va a ver las escrituras y la salvación desde el punto de vista divino, desde la perspectiva de Dios, ¿no? Ellos van a hablar, Dios elige, Dios planifica, Dios ejecuta, Dios determina, y van a tener toda la razón, porque Dios es quien salva, Dios determina, Dios elige, Dios hace todo. La salvación es por totalmente la obra de Dios, ¿no? Eso es bíblico, doctrinalmente bíblico, es doctrina sana. El asunto es cuando nosotros nos ubicamos, salimos de ese mundo, de ese mundo eterno y nos ubicamos en nuestro tiempo presente, ¿no? Y incluso me puedo poner, ya a ver, solamente viendo el tiempo presente. Entonces, en el tiempo presente y en este mundo, por ejemplo, una persona que no es creyente, que nunca conoció la Biblia, una persona totalmente pecadora, no es consciente de lo que es, si es elegido, no es elegido, si es salvo, no es salvo, que si Dios en algún momento lo va a elegir, lo va a tomar y lo va a llevar a la iglesia. No es consciente. Bueno, que yo sepa, en experiencia, la mayoría de cristianos, por ahí algunas excepciones de repente, nunca han sido conscientes que han sido elegidos y que algún día iban a venir a la iglesia y que Dios los iba a traer, que es totalmente bíblico. Pero en la realidad, la mayoría de personas nunca han sido conscientes de eso, que yo sepa, ni yo mismo. Bueno, no sé, por eso digo, de repente hay algunas excepciones que desde nacer o en algún tiempo de su vida Dios les ha tratado con su vida para traerlos en algún momento a la iglesia. Pero muchos de nosotros, muchos que llegan a la iglesia, no, ni siquiera conocimiento bíblico tienen para que se den cuenta de que Dios los trajo, Dios los eligió, Dios los predestinó. Entonces, en algún momento de su vida, ellos o ellos en su vida hicieron cosas que llegaron a ponerlos en la iglesia, ¿no? Entonces, por ahí un hermano le dio un tratado, por ahí escuchó a una familia, un vecino, el Espíritu Santo lo tocó de alguna manera especial, tuvo una sanidad y tuvieron que tomar decisiones en el mundo temporal, pero ellos no son conscientes de que Dios está trabajando detrás de eso. No son conscientes, hermano. Incluso escuchamos muchos testimonios de hombres de Dios de cómo han venido al cristianismo en su vida, han pensado de que algún día llegarían a la iglesia. Por ejemplo, en Estados el actor de La Cruz y el Puñal, ¿cómo se llama? Nicky Cruz, ¿no? Él pensaba que se estaba burlando de Dios, incluso, ¿no? Cuando entregó la ofrenda, dijo, yo me voy a burlar de Dios, ellos van a creer que yo me voy a robar, pero no, les voy a entregar para burlarme del pastor. Ahí Dios estaba trabajando, pero él no era consciente en ese momento de eso, de esa conducta que estaba teniendo, ¿no? Hay muchos que nunca han sido, Pablo no era consciente incluso, ¿no? Pablo ha sido elegido, predestinado delante de la fundación del mundo, pero él no era consciente, él mataba a cristianos, mataba a cristianos, pero no era consciente
esas cartas que le dieron para ir a buscar cristianos estaban dentro de los planes de Dios y en algún momento él iba a caer en el camino. Entonces, ambos, tanto el calvinismo como el arminianismo, trabajan, deberían encontrar, están viendo la misma situación desde dos puntos diferentes. Desde dos puntos diferentes. Uno desde el punto doctrinal, teológico, y el otro desde el punto de vista experimental humano, temporal, ¿no? Es lo mismo, sino que viéndolo de diferentes puntos de vista. Entonces, por eso es la gran controversia y por eso es la gran discusión y por eso es de que no se ponen de acuerdo, simplemente porque lo están viendo de diferentes ángulos, ¿no? Y ambos tienen toda la razón. O sea, si es que vemos desde el punto de vista histórico arminiano, ¿no? Es temporal, vemos el libro de los Hechos, que cada situación, cada evento, desde lo teológico, ¿no? Cada evento está planeado por Dios, pero cada situación humana, cada decisión humana en esa historia bíblica, están siendo ejecutados por esos actores bíblicos, ¿no? Ellos no son conscientes de la elección, pero cada personaje dentro de la historia de los evangelios y de la historia de los hechos toman decisiones, ¿no? En ese punto de vista, en ese punto de la historia. Cada actor ejecuta acciones que están dentro del plan de Dios, pero ellos no son conscientes de eso. Ya nosotros, pues ya siendo cristianos, ya habiendo pasado muchos años en la iglesia, conociendo la Biblia, la Sagrada Escritura, conociendo todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ya podemos decir, pues eran los decretos de Dios, que Dios eligió a la iglesia, que estaban dentro de los planes de Dios, los planes eternos de Dios, ¿no? Pero ya eso ya ahora en la iglesia, ya dentro de la iglesia, ya pues yo soy consciente de eso, pero antes, ¿no? Entonces, es simplemente dos ángulos de un mismo evento. Como los evangelios sinópticos, ¿no? Cada uno ve desde su ángulo, pero es el mismo evento. Pues mi forma también, es mi forma de entender el calvinismo y el arminianismo, ¿no? Pero sí hay grupos muy, muy radicales que nunca van a consensuar, ¿no? Y van a estar en continuo y permanente, se puede decir, controversia, ¿no? Pero eso vamos a ir trabajándolo poco a poco conforme vamos nosotros, avanzando en el curso. Amén. Ok, profesor. Bien, entonces vamos a tomar un receso, un descanso y regresamos en 15 minutos. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos? Ya. Ok. Bien, hermanos. Entonces tomamos nuestro descanso. Bien, hermano. Entonces continuamos con el contenido del curso. Estamos viendo de una manera panorámica los temas que tratan algunos libros de teología acerca de soteriología y vemos que hay diversos temas y aparte de eso están enlazados, ¿no? Están interconectados, tienen relación todos los temas con el asunto de la salvación. Hemos visto el índice de Charles Wright acerca de la soteriología. Estábamos viendo Pearlman, también de
teología sistemática, y él va a tratar o dentro de sus temas de la soteriología va a estar el pecado, lo que significa el pecado, la realidad del pecado, la naturaleza del pecado, consecuencia del pecado. Y esto, como hemos estado hablando, es un tema más controversiales en el calvinismo y el arminianismo, ¿no? Lo que es la depravación total desde el punto de vista calvinista, que la consecuencia del pecado daña de manera, pues, grave al ser humano, ¿no? Tanto que el hombre no tiene la capacidad de poder regresar a Dios, ¿no? Eh, Entonces, mientras que parte del pelagianismo, ¿no? O el arminianismo dicen que el pecado no daña totalmente al ser humano. Y esto lo vamos a ver también, pero antes de entrar en controversia es necesario conocer el origen del pecado, la esencia del pecado, qué significa el pecado y cuáles son sus consecuencias más ah, importantes para el ser humano. Entonces, tratar esto también es, aun cuando este tema del pecado es tratado en otro curso, en otra doctrina, en otro apartado de la doctrina sistemática, que es la doctrina de precisamente del pecado, amartología, ¿no? Ahí tratan todo lo que es el pecado, pero algunos lo incluyen dentro de la soteriología. ¿Qué es el pecado? Origen del pecado, naturaleza del pecado, efectos del pecado, consecuencias del pecado, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Eh, Otro punto de vista, ah, otro tema importante es, ya acá lo dice el Señor Jesucristo, en otros libros lo tratarán como mesianismo, ¿no? El mesianismo, la salvación en Cristo. Entonces acá trata parte de cristología, la naturaleza de Cristo, la dignidad de Cristo y la obra de Cristo, ¿no? Entonces yo creo que dentro de su teología lo más importante es la obra de Cristo, ¿no? Entonces, en este libro de teología sistemática tratan estos temas. La expiación, ¿qué es la expiación? ¿No? En el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la expresión se reduce solamente a Jesucristo. En el Antiguo Testamento es una serie de ceremonias culticas, ¿no? Para lo que es los sacrificios de los animales. Entonces, tocan el tema de la expiación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, sí, en el Nuevo Testamento también es importante tocar la expiación porque ¿de qué manera lo vemos esa expiación? ¿Dónde se efectúa la expiación? ¿Dónde se completa la expiación? ¿En la tierra o en el cielo? La expiación se completa en los cielos. Cristo dice que lleva su sangre al mismo cielo, ¿no? Entra al lugar santísimo, no a un templo no hecho por hombres, dice. Entonces se completa, la expiación se completa en los cielos. La salvación en sí, naturaleza de salvación y los temas importantes dentro de la salvación. Acá van a tratar lo que es justificación, la regeneración y la santificación. La justificación, esto es amplio también. La justicia de Dios como don y la justificación dentro de la santificación también están relacionadas, la santificación con la justificación. El que es santo, santifíquese todavía, el que es justo, justifíquese todavía, dice la Biblia, ¿no? Entender lo que es la regeneración es también muy importante. La regeneración tiene eh, muchas consecuencias espirituales.
para los que podamos entender, tomar y asumir los postulados de la regeneración. Es de muchísima importancia. El tema de la santificación también es muy importante, cómo lo vemos y cómo lo tomamos. Eh, ¿Hasta qué grado podemos nosotros lograr la santificación? Ahora, la santificación tiene dos puntos también, como la justificación. Es como un asunto legal, está hecho, está terminado. Nosotros somos santos simplemente por haber sido consagrados al Señor, porque la santificación, la santidad o santo es simplemente consagrado al templo. O sea, su etimología tiene que ver con eso. Todo lo que era consagrado al templo era algo santo, sagrado, tiene que ir de lo sagrado. Entonces, simplemente con ocupar un espacio dentro del templo ya era algo sagrado. Entonces hay cosas sagradas para usos viles, como dice, ¿no? Y para usos decorosos, ¿no? Pero es sagrado, al fin y al cabo. Entonces nosotros somos consagrados para el reino de los cielos, consagrados. De ahí que nosotros seamos para qué uso, ¿no? Pero somos consagrados. O sea, una cosa es santificación por posición y otra cosa es santificación eh, personal, ¿no? Ujú. Y acá también toma el tema de la seguridad de salvación. Ujú. La seguridad de salvación, que es la preservación. Esto tiene que ver con si se pierde o no se pierde la salvación. Si se pierde, es de qué manera se pierde o en qué sentido pierde. Si no se pierde, de qué manera, por qué no se pierde, cuál es la razón, por qué no se pierde la salvación. Y si está bien usada la palabra perder, ¿no? Perder y encontrar. Su antónimo sería encontrar, hallar. ¿No? Entonces, si está bien usada la palabra perder, salvación. Entonces, para el grupo arminiano, la salvación sí se pierde, ¿no? Porque se puede perder la fe, ¿no? Como es parte del ser humano, como hay obra humana, entonces si el ser humano pierde la fe, pierde la santidad, entonces va a perder, para ellos, en consecuencia, va a perder la salvación. Desde el punto de vista calvinista, la obra está hecha por Cristo. La salvación es de parte de Dios, y eso dice Apocalipsis, ¿no? La salvación viene de Dios. Cuando en Apocalipsis, cuando se narra la adoración celestial, los que fueron rescatados, dice, de la gran tribulación, y los querubines que están alrededor del trono cantan diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Dicen, no, no dice al ser humano, pertenece a nuestro Dios, y dan gloria y alabanzas a Dios por la salvación, ¿no? Entonces, si la salvación es hecha, dada y todo ejecutada por Dios, el ser humano no puede ni perder ni ganar, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto no se podría perder la salvación usando la palabra. Pero algunos también podemos usar la palabra de aceptar y rechazar, como el milenismo también usa eso, ¿no? Hay gente que acepta la salvación y también puede rechazar la salvación, ¿no? Entonces, cada uno da su punto de vista, ¿no? Sus versículos bíblicos, ¿no? Eh, Jesús dijo a los fariseos, ¿no? O Felipe, perdón, Felipe en Hechos, cuando predica a los judíos, antes de su ejecución, antes de ser hecho mártir de la iglesia, él les dice a los que ustedes rechazan al Espíritu Santo, ¿no? Ustedes no permiten que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, le dice Felipe, ¿no? Ustedes, pues, eh, como quien decir, no dejan que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas y les salve, ¿no? Ellos rechazan al Espíritu Santo. Entonces, como les digo,
tanto el calvinismo como el milenismo van a colocar sus versículos para defender su punto de vista, ¿no? Pero simplemente ambos están haciendo énfasis, uno en la soberanía de Dios y otro en la voluntad humana. Simplemente son énfasis, ¿no? Pero es importante conocer ambos. Entonces, ¿hay una seguridad de salvación, sí o no? ¿De qué manera? Otra consecuencia de la salvación, hablando desde la etimología griega, soso, ¿no? Salvación es soso también, en griego. Entonces, no solamente tiene que ver con la salvación del pecado. La palabra soso es bien amplio en griego, tiene que ver con una salvación total, ¿no? Y dentro de esa salvación total significa, pues, cuidado de accidentes, de peligros, del enemigo, del mal, incluso de las enfermedades. O sea, la palabra salvación, desde la etimología griega, es mucho más amplia de la que nosotros pensamos. A veces nosotros, en el discipulado tradicional, nosotros entendemos la salvación como la vida eterna, pero desde el punto de vista etimológico de la palabra es mucho más amplio. No solamente tiene que ver con el más allá, sino también con el acá, ¿no? Entonces, acá Birman trata el asunto de la sanidad divina, que es un tema tratado mucho en el pentecostalismo y en el carismatismo, ¿no? Especialmente a inicios del siglo pasado, los años 1900, ¿no? Y también a mediados de 1900. Ya poco a poco eso ha ido decayendo en los últimos años. Y el asunto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, todos estos temas van entrelazados dentro de la salvación o la soteriología. Teología sistemática de Millar Erickson. Millar Erickson, ¿no? También está entrelazada, pero no, antes hay temas como la persona de Cristo, Cristología, que ustedes creo que ya lo han llevado, no sé, no estoy muy seguro cómo están llevando su currícula, pero acá tenemos lo que es la persona de Cristo y es antes de tratar lo que es el asunto de la salvación, ¿no? Porque es necesario conocer lo que, como les dije, está relacionado, pero es importante conocer la persona de Cristo, Cristología, antes de tratar lo que es la salvación. Pero miren, la parte 8 la obra de Cristo, esta obra de Cristo que dice acá en esta, en Erickson, esta obra de Cristo debería estar dentro de la salvación, porque es la obra que se hace para la salvación. Entonces, por eso es que se ha tomado este índice completo, ¿no? Introducción a la obra de Cristo, teorías de la expiación, el tema central de la expiación y la extensión de la expiación. Ujú. Y la obra del Espíritu Santo, que tiene que ver con la regeneración. A veces nosotros, ¿dónde está el Espíritu Santo en la obra de la salvación? En todo, ¿no? En mucho en la obra de Cristo y más que todo en la consecuencia de la salvación, el Espíritu Santo va a trabajar en lo que es la regeneración, ¿no? La nueva criatura en Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo viene a morar a la vida del ser humano, renacido, ¿no? Produce el nuevo nacimiento, como dice la Biblia, ¿no? Pondré mi espíritu dentro de vosotros, dice la profecía, ¿no? Ezequiel, creo, ¿no? Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que anden en mis estatutos y en mis mandamientos, dice, ¿no? La Biblia. Ujú. Entonces, la obra del Espíritu Santo está dentro de la soteriología. Claro que que también hay un curso aparte de la neumatología, ¿no? Pero vemos ahí la relación de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Tema 10, parte 10, la salvación en sí, en este libro de teología sistemática.
Entonces se dan bases acerca de lo que significa salvación, sus antecedentes, supongo que lo que se dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Acá habla de la predestinación. ¿Qué significa la predestinación? Un predestino, o algunos lo conocen como los decretos de Dios o el plan de Dios de la eternidad, ¿no? Desde la eternidad hay un plan divino, hay una decisión divina, hay una planificación, un consenso en la Trinidad para la salvación de algunos de los elegidos. Entonces son predestinados, ¿no? Hay una predestinación. El principio de la salvación, aspectos subjetivos que tiene que ver con la salvación. Ahora, también tiene, cómo vemos la salvación también tiene que ver como cómo vemos al ser humano también. Hay también dos puntos de vista de acuerdo desde la división del hombre, ¿no? Algunos ven la naturaleza del hombre simplemente como dos partes, parte espiritual, parte física. Sin embargo, los tripartitos conocen que hay una triple división, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de acuerdo a eso, también nosotros vamos a ver, a interpretar o a hacer nuestra doctrina de salvación. Porque para algunos es diferente la salvación del espíritu y la salvación del alma, ¿no? De cómo, si vemos al espíritu diferente del alma, entonces el trabajo del Espíritu Santo en esas dos dimensiones es diferente, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo nosotros interpretamos la naturaleza humana, también depende a cómo nosotros interpretamos el tema de la salvación en el ser humano. Aspectos subjetivos, por eso tiene que ver con aspectos subjetivos, ¿no? El asunto del alma del ser humano. Aspectos objetivos, lo que es visible. Y continuación de la salvación, conocido también como seguridad de salvación, ¿no? La continuación de la salvación o la preservación. La finalización de la salvación tiene que ver con el asunto escatológico, hasta dónde llegamos después de la obra de Jesucristo con la salvación, el rapto. ¿Saben? El rapto está dentro de la salvación, la redención de nuestro cuerpo, dice Corintios, ¿no? Entonces el rapto está dentro de la salvación. Es la apolutrosis del cuerpo, la salvación del cuerpo. Y medios y extensión de la salvación. Doctrina, y en Gruden es muy bueno. Gruden se inclina un poco hacia el eh, arminianismo. Gruden hace bastante crítica al calvinismo, pero es muy bueno lo que habla. Habla de la gracia común a diferencia de la gracia para salvación, ¿no? El asunto que la salvación es por gracia, pero ¿qué gracia? ¿No? ¿Y qué salvación? Por eso hay que definir muchos detalles. La salvación es por gracia, pero ¿qué salvación, no? Toda la salvación es por gracia común. La gracia común es la bendición o las bendiciones de Dios que otorga a todos los hombres, como dice Mateo. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, da su lluvia y da alimento a todos los hombres sin excepción. Eso se conoce como gracia común, ¿no?
eh, Dios da a todas las personas. Incluso, dicen algunos, que dentro de la gracia común está la ética humana, ¿no? Entonces, dentro de Dios nos ha dado conciencia, pues, de lo bueno y de lo malo. Entonces ahí yo hago una pregunta, ¿no? Si Dios nos ha dado esa conciencia de saber lo bueno y lo malo, entonces la conciencia, ¿hasta qué punto es afectado por el pecado? ¿No? La Biblia habla de una conciencia cauterizada, imagínense, ¿no? Pero eso no es en todos. Habla de cierto grupo de personas que cauterizan su conciencia, pero no todos. Porque la Biblia dice en Romanos que algún día cuando nosotros morimos, dice que vamos a ser juzgados por nuestra propia conciencia. O sea, quien juzga al hombre después de la muerte es el hombre mismo. Eso dice Romanos. Romanos dice, después de muerto, nuestras propias conciencias nos acusan o nos justifican. Entonces quiere decir que la conciencia es parte de la gracia común. Entonces no sería totalmente el hombre depravado, ¿no? Si es que fuera de esa manera, ¿no? Pero sí hay gente, pues, la Biblia dice que con una conciencia cauterizada. Imagínense, si una persona que con la gracia común tiene una conciencia que por lo menos le ayuda a decidir o entender lo que es bueno, lo que es malo, imagínense una persona con conciencia cauterizada, ¿no? O sea, no tiene sentimientos para hacer lo que hacen. Por eso se llega a esos niveles de maldad donde se hace cosas inimaginables, ¿no? Entonces, la gracia común detiene la perversión humana. La gracia común por lo menos nos da pequeños rayos de esperanza, da pequeños rayos de esperanza al ser humano. Y por medio de esta gracia común, el hombre puede entender, dice Romano, ¿no? Que hay un creador, que hay un Dios por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, eres inexcusable tu hombre, dice, ¿no? Romanos. Porque entonces hay también, Gruden trata el tema de la elección y la reprobación. Ujú. Hay un tema de elección y reprobación. Dios es un Dios que le gusta elegir personas, sí. Dios cuando elige, elige, ¿no? Entre Jacob y Esaú, Dios escogió a Jacob. Entre Esaú y Saúl, Dios pidió a Saúl. Perdón, a David. Entre David y Saúl, ¿no? Y hay personas que Dios trae de otras naciones al olivo de Israel, ¿no? Por ejemplo, Rahab no era judía, pero Dios lo trae. Entonces hay cosas que Dios hace. Entonces la elección y la reprobación. Y hay personas por ejemplo, Faraón, ¿no? Dice Dios, lo escogió precisamente para eso, para que Dios haga la obra de Dios muestre su gloria en Egipto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista divino, pues vemos que Dios endureció, dice, el corazón de Faraón. Capítulo 33 en este libro se ve el llamamiento al Evangelio, un llamamiento eficaz, ¿no? Al que llama, Dios elige, Dios lo salva, dice, ¿no? Hay un llamamiento eficaz. Entonces, Gruden trata esto que es parte del calvinismo. El llamamiento eficaz es parte del tema del calvinismo, ¿no?
Cuando Dios llama, aunque te niegues, vas a cumplir los designios de Dios. De alguna u otra manera, Dios va a cumplir su plan en nuestras vidas. Es un llamamiento eficaz, ¿no? Hemos sido como el llamamiento a Jeremías, y Pablo sí, toma esas palabras de Jeremías para decir: desde antes del vientre fui escogido, ¿no? De antes de estar en el vientre, fuimos escogidos, elegidos, llamados, santificados. Acá en este libro también se trata el tema de la regeneración, que es lo mismo que, como hemos visto, la obra del Espíritu Santo. Acá también dice la regeneración, ¿no? Bueno, que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y muchos asocian este tema de la regeneración con la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. La Biblia dice: el que viene a Cristo, un espíritu es con él, no dice un cuerpo. También dice un cuerpo en el sentido de iglesia, pero en lo que es la regeneración, dice que nosotros somos un espíritu con Cristo. Un espíritu es con él. Tiene que ver también con un nuevo corazón, dicen. Quitó el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, dicen. Tiene que ver con la regeneración. La conversión o fe y arrepentimiento, ¿no? Uno se convierte, dice, de los ídolos a Cristo. Pero tiene que ver con un asunto más de cambio de mente. Arrepentimiento viene la palabra metanoia, metacambio de pensamiento, de mente. Incluso la palabra nous, que nosotros traducimos como mente. Los griegos también lo trataban como alma, ¿no? Cambio de alma, de pensamiento, de idea, arrepentimiento. Fe es pistis, ¿no? Conversión. Es un arrepentimiento por medio de la fe, ¿no? Ahora, la fe, algunos, como les dije, simplemente es un asunto de ubicación en la conversión. Si es que yo me coloco como ejecutante de la conversión, yo voy a necesitar fe y arrepentimiento. Si me pongo desde la posición pasiva y veo y reconozco la obra de Dios, es porque Dios está dándonos la fe y el arrepentimiento para la salvación. Pero como le digo al inicio, esto no somos conscientes de esto al inicio, ¿no? Nadie es consciente de que Dios nos está dando fe, ni que Dios nos está dando arrepentimiento, y mucho menos pues, lo conocemos como doctrina. Ya más adelante, como en estos tiempos, ya nosotros podemos darnos cuenta que Dios, quien estuvo dándonos la fe, porque la Biblia dice: la fe viene de Dios y Dios nos da arrepentimiento, o sea, suaviza nuestro corazón para la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es la fe salvadora? ¿Puede la persona aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador? Ujú. Cuando obtenemos una situación legal correcta delante de Dios. Situación legal significa justificación también. Cuando tenemos justicia delante de Dios, lo que es la justificación. Entonces, Gruden trata varios temas ya. Trata lo que es la justificación, la adopción, que es también un tema legal, ¿no? La membresía a la familia de Dios. Pero, por si acaso, la adopción es diferente que la regeneración. Hay algunos que solo tratan la adopción. Lo dicen: nosotros somos adoptados por Dios como hijos de Dios, y no tratan lo que es la regeneración, porque no solamente que somos adoptados en Cristo Jesús de una manera legal, sino que también Dios nos hace nacer de nuevo, nacer de Dios en la regeneración. Entonces, no solamente somos hijos de Dios por adopción, sino también por naturaleza divina. Eso también lo vamos a tener que ver. La santificación, el crecimiento en la semejanza de Cristo. ¿Cómo usted, o algunos dicen, hablan de la madurez, ¿no? La Biblia habla de etapas en nuestra salvación. La Biblia habla de
eh, niños recién nacidos, dicen nosotros, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no alterada. Un recién nacido, pues no, un bebé, recién que se está acostumbrando a este mundo, a este ambiente, ¿no? Entonces habla de niños recién nacidos. También habla de los paideos, paidagogos, los paideos, paideos. Son niños que ya están en época escolar, o sea, son adoctrinados. Es otro nivel de crecimiento, ¿no? En la Biblia. Y luego habla y la Biblia en Corintios habla bastante de los niños en Cristo, ¿no? De los inmaduros, ¿no? Eh, Nosotros lo conocemos, o sea, hay muchas maneras de verlo esto. Esto tiene que ver también con la santificación. Cuanto más maduros somos, más consagrados, ¿no? Cuanto más, cuanto menos maduros somos niños en Cristo, menos consagrados, ¿no? Desobedientes aún. Entonces, algunos lo ven desde la doctrina de la santificación y otros lo ven desde el punto de la madurez espiritual. Entonces, hay maduros espirituales también, como habla en Hebreos, ¿no? O los que dice los que han llegado a la madurez espiritual. Y hay algunos que no han llegado, dice, debiendo ser ya maduros en Cristo, dice, aún tienen que darle los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, también hay personas o hermanos que son difíciles en madurar, o somos. Me tengo que involucrar ahí, es cierto. Demoramos en madurar, entonces, en ese sentido, se tiene que volver a recibir los nuevos fundamentos de la doctrina de Cristo. Entonces tenemos la madurez cristiana también. Acá Gruden toca ese tema, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Este es otro asunto también, controversial y mira, este está dentro del tema sí, claro, tiene que estar dentro del tema de la redención porque los wesleyanos, que es parte de los arminianos, pues Wesley se apoya bastante en el arminianismo, por eso Wesley, la corriente de Wesley es la corriente de los, ¿cómo se llama esto? Del grupo ¿cómo se llama? Se me olvida. Pero tiene que ver con los que buscan la santificación, ¿no? Wesley, pues el grupo. Y de ahí sale el pentecostalismo, porque personas empiezan a buscar esa santificación por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y reciben lo que es el bautismo del Espíritu Santo dentro de la corriente pentecostal, ¿no? Y piensan y creen que esa obra del Espíritu, la segunda obra del Espíritu Santo, es indispensable para la salvación. Entonces, ahí también hay un asunto soteriológico, ¿no? ¿Qué tan indispensable es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo para la salvación? ¿Y en qué sentido? ¿En qué nivel? Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Saúl era lleno del Espíritu Santo, profetizaba, andaba con los profetas. Y Saúl no es un ejemplo de persona salva. Entonces, ¿qué tan importante es la llenura del Espíritu Santo o los dones del Espíritu Santo para la salvación? La Biblia dice que el Espíritu Santo es señal. Ahora, muchos han despersonalizado al Espíritu Santo. Eso también hay que considerar. Muchos han despersonalizado al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo son dones. Ya casi se están, llegan a pensar como los testigos de Jehová.
¿no? Solamente ven dones, dones y dones, pero no ven la persona del Espíritu Santo. Ven, sienten el poder de Dios, pero no la persona del Espíritu Santo. O sea, usa los dones del Espíritu Santo, pero se podría decir que están tratando de usar al Espíritu Santo. Se olvidan que es una persona y se olvidan del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces hay un énfasis más en los dones y un descuido de los dones, del fruto del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entonces acá también, esto también es un tema que está dentro o se trata dentro de la soteriología. La perseverancia de los santos también trata Gruden, cómo permanece el creyente, ¿no? Dice, por gracia somos salvos. Dios nos guarda, nos cuida, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo que va a estar por venir, no nos separará del amor de Cristo. Pablo dice, no que que lo haya alcanzado ya, sino que eh, voy hacia la meta, ¿no? Voy hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios, dice, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La perseverancia de los santos, también se ve la muerte y el estado intermedio. Mira, ve, ellos, la muerte acá, Gruden no dice el pecado, dice la muerte. O sea, trata la consecuencia del pecado y habla sobre el tema del pecado desde la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y también habla del estado intermedio. ¿Qué significa el estado intermedio? Es el lugar donde van los muertos, pues, ¿no? ¿Dónde van los muertos? Ahora, esto también te, este, te abre como un abanico de temas dependiendo del punto de vista antropológico que nosotros tengamos. Si vemos al hombre de una manera dicotómica, vamos a ver un estado intermedio diferente. Y si vemos el asunto de la antropología de una manera tricotómica, espíritu, alma y cuerpo, vamos a ver el estado intermedio desde otro punto de vista. Entonces eso vamos a tener que definir, detallar, establecer cuál es lo real, qué significa el estado intermedio. Entonces vamos a ver todos esos temas. Tenemos todavía muchísimo tiempo. La glorificación, acá no dice pues el estado final, ¿no? Pero acá dice la glorificación, que tiene que ver también con el asunto escatológico, ¿no? La salvación total, ¿no? La Biblia habla de un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿no? Con cuerpos glorificados. Y la unión con Cristo. Bueno, ese es el tema de Gruden. Entonces tenemos muchos temas para tratar, ¿no? Muchos temas para tratar. De acá, a ver, otros temas de soteriología, que acá sí tratan el hombre y su caída, el pecado, su carácter, la universalidad del pecado, su carácter. Mm, la salvación del pecado, mira, acá lo reduce solo a la salvación del pecado, no habla de la salvación del cuerpo, nada, solamente del pecado, salvación del poder del pecado también, y habla de los aspectos de la justicia, o sea, más que todo estos son temas subjetivos, santificación, la seguridad presente de la salvación, ¿no? Seguridad presente de la salvación y la elección divina también es un tema este, calvinista, ¿no?
la elección divina. Y bueno, tenemos los temas principales o los conceptos principales dentro de la soteriología que debemos dominar, ¿no? Y ver en detalle cuál es la diferencia entre ellos. No, aunque se parecen, no, todos no son lo mismo. Eh, tenemos la expiación como uno de los temas, una de las palabras importantes dentro de los conceptos para la soteriología, que en el Antiguo Testamento significa simplemente un sacrificio, ¿no? Eh, y hay muchos diferentes tipos de expiación, por diferentes grados de expiación, ¿no? Eh, pero todo lo que era el sacrificio se dividía, o mejor dicho, tenía varios usos. Parte del sacrificio era comido por los sacerdotes. Otra parte del sacrificio era quemado fuera del campamento. Y la sangre del sacrificio era rociado tanto en el altar como en el propiciatorio del arca del pacto, ¿no? Entonces, la expiación tiene que ver con ese rito dentro del templo para el perdón de los pecados. Es el rito de sacrificar un animal y derramar su sangre para que la persona sea perdonada, ¿no? Ahora dice que ese perdón que hacía las personas se recordaba cada año. O sea, cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía recordar los pecados de todo el año, ¿no? Y en ese sacrificio pues se perdonaba los pecados de todo el año. El Yom Kippur, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de sacrificios. Todo un asunto sacerdotal. Mm. Y eso tiene que ver con expiación. Propiciación. La propiciación en realidad, claro, es la ofrenda que se da, pero en un lugar específico. La expiación se hacía en el altar, pero la propiciación era la tapa. Propiciación significa tapa de perdón. Es la tapa. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto, donde estaban los querubines, ¿no? Esa tapa era el propiciatorio. La propiciación, la sangre se colocaba encima en esa tapa, la sangre del sacrificio, gotas de sangre se echaban. Antes de entrar el sumo sacerdote dice que rociaba la sangre, ¿no? Por la puerta, ¿no? Rociaba la sangre en el altar, en la puerta, y después entraba y gotas de la sangre echaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, ¿no? El lugar más santo en, en la tienda de Moisés. Entonces, tiene que ver con la ofrenda también el propiciatorio. Ahora, la Biblia dice que hay un arca del pacto en los cielos y la sangre de Jesucristo fue derramada sobre ese propiciatorio celestial, ¿no? Eso dice Apocalipsis. Ahí está, y Hebreos también dice, sangre del pacto. Jesús fue al templo no hecho por manos de hombre y no con sangre ajena, dice, sino con su propia sangre y derramó sobre el propiciatorio. Así como la sangre de Abel clama desde la tierra por justicia, por venganza en los cielos, la sangre de Jesucristo habla, dice, de la justicia para los seres humanos, para el perdón de los seres humanos, ¿no?
Reconciliación también es importante, ¿no? Entender. Fuimos reconciliados, dice, ¿no? Quien da el paso para reconciliación entre Dios y el hombre es Dios mismo, ¿no? No lo da el hombre para reconciliar, no da el primer paso. Quien da el paso para reconciliación del hombre es Dios. ¿No? Y la forma para reconciliar el hombre con Dios es quitando las enemistades, los pleitos, iras entre el hombre y Dios. Y quien quita esas enemistades es Cristo, la sangre de Cristo, ¿no? Entonces podemos reconciliarnos de esa cuestión que nos divide, que nos separa de Dios. Cristo lo quita y podemos tener entrada al, dice, al lugar santísimo. Gloria a Dios, hermanos. Entonces también es necesario conocer de dónde viene la palabra salvación en sí. Jesús viene de la palabra hebrea Yeshua. Yeshua, ya. Pero ya viene del hebreo también, ¿no? Jesús mismo significa salvación. Por eso es el Salvador. Entonces, también tenemos que ver esa cuánta importancia tiene el nombre de Jesucristo también en nuestra vida. El uso del nombre de Jesús, ¿no? En la Biblia vemos que es el mismo nombre de salvación de Yeshua eh, producía pues efectos de la redención. Por ejemplo, cuando sana Jesús, perdón, Pedro y Juan sanaron al cojo del templo que estaba sentado en la puerta del templo, la puerta del templo, ¿no? Cuando lo juzgaron a Pedro y a Juan diciendo por cómo es que fui sanado, y dice, en el nombre de Jesús o salvación, en ese nombre es que esta persona está sana. No es por nuestra virtud, dijo Pedro, porque en ese nombre ese hombre ha recibido completa salvación. En el original dice completa salvación o completa sanidad. Entonces también es importante conocer esa esencia de la palabra salvación, el Salvador Jesús. Redención tiene que ver con comprar. La palabra redención es un asunto de compra y venta. Tiene que ver con compra y venta. Hay muchas palabras involucradas también en griego, como uno es agorazo, agor, que significa compra o mercado, ¿no? El ágora era el lugar, era un mercado, donde incluso se paraban los filósofos a hablar y a dar sus discursos sobre los dioses, etcétera, el ágora. Pues de ahí viene la palabra agorazo, que tiene que ver con comprar, ¿no? Nosotros hemos sido comprados, dice, ¿no? No con oro ni con plata, ¿no? Con la sangre preciosa de Cristo. También hay la palabra rescate, lutro, ¿no? Pagar. Lutro es ese pago que se da para la salvación, ¿no? Lutro. Entonces, dentro de la redención hay palabras también involucradas eh, que necesitamos desglosar para poder entender ese tema de la redención. Justificación, una de los resultados de la obra de Cristo, ¿no? El hombre lo primero que necesita es justicia, antes que sanidad, ¿no? Antes que entender que ha sido comprado, antes incluso de entender lo que es salvación, primero necesitamos entender lo que es justicia, lo que significa justificación. Eh, Verlo desde todos los puntos de vista. La justificación como posición, la Biblia dice que somos hechos justos en Cristo Jesús. La justificación como un asunto legal. La obra de Cristo
paga nuestra deuda y somos justificados. También el asunto de la justificación o de la justicia como don otorgado gratuitamente al ser humano. Eres justo por este, porque se te otorga ese título de justo, de justicia, como un don, como un regalo, dice Romanos. La justicia es un don, así como por el pecado viene la muerte, por la justicia la vida eterna, dice. Y eso para todos los que se apropian de la justicia, del don de la justicia, dice. Es un don, la justicia es un regalo, algo que tenemos que apropiarnos. Entonces, tema importante, la justificación también, que tiene que ver con la redención, pues con compra y venta. Hemos sido rescatados de, de ese mercado de esclavos. Se ha pagado el precio ah, más alto por nuestra salvación, ¿no? El asunto de la adopción también se va a tratar, ¿no? El asunto de ser injertado en el olivo, ¿no? Nosotros somos olivo silvestre, dice, somos injertados en el olivo de la, el Israel espiritual, ¿no? Somos adoptados por Dios, pero eso no significa y eso no nos eh, eh, no significa de que como cristianos también somos engendrados por Dios. O sea, parte de la regeneración tiene que ver con que nosotros somos engendrados, como dice, por la palabra de Dios para ser hechos hijos de Dios. O sea, no solamente somos hijos de Dios por un asunto legal, sino también por un asunto de nacimiento, nuevo nacimiento. Eso tiene que ver con la regeneración. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Le dice que Dios nos da un corazón de carne y quita el corazón de piedra, ¿no? Entonces, eso tiene que ver ya con la regeneración o el nuevo nacimiento. Y vemos versículos, ¿no? En Tito, Juan 3, primera de Juan, etcétera, ¿no? Y vamos a ver también, entonces, estos puntos vamos a tratar. Tenemos 10 sesiones, ¿no? Y vamos a estar viendo cada uno de estos puntos, ¿no? Hay otros que tratan 16 palabras, 16 conceptos, ¿no? Acá no está lo que es eh, santificación, no está, bueno, hay otras palabras más que vamos a tener que añadirlos, ¿no? La elección tampoco está acá, ¿no? Predestinación tampoco está acá, pero vamos a tener que tratarlo, ¿no? El asunto de la predestinación también tiene que ver con diferentes puntos de vista, tanto como el calvinismo y el, arminianismo. También lo ven de diferentes puntos de vista. Somos predestinados, dicen. Eh, Predestinados desde el punto de vista eterno de Dios, o como algunos lo consideran los decretos de Dios, ¿no? Algo que ya Dios decretó en el pasado. Dios decretó y así va a suceder. Entonces, los calvinistas dicen, no, o los que tienen esa tendencia de ver las cosas desde el punto de vista eterno, ¿no? Lo ven a la predestinación desde atrás hacia adelante. Cambio, ellos mismos entienden o creen que hay algunos que piensan que ven la predestinación de adelante, mejor dicho, claro, van primero hacia adelante y luego regresan, ¿sí? O sea, voy al futuro, veo lo que va a pasar en el futuro y regreso al pasado. O sea, hay algunos que ven esas dos formas de ver la predestinación. Mm. Entonces simplemente la diferencia está simplemente en los ángulos de cómo ven algunas palabras, algunas situaciones, algunas cuestiones de la Biblia
Y otro es la selección que hacen de los versículos. Algunos solo seleccionan el asunto de versículos involucrados en la obra eterna de Dios. Hay otros que seleccionan versículos exclusivamente que hablan de la voluntad humana, del libre albedrío. Entonces, seleccionan, cada grupo selecciona sus grupos de versículos y hacen toda su argumentación, su teoría en base a ese grupo de versículos. Entonces, ¿qué hacen? El otro también escoge su grupo de versículos que habla sobre la voluntad humana, que habla sobre la determinación del hombre, ¿no? Entonces, ven las cosas desde ese grupo de versículos y sesgan el otro grupo de versículos hacen énfasis solamente en su grupo de versículos que han seleccionado de la Biblia. Ambos han buscado versículos de la Biblia y los han seleccionado, eh, pero simplemente los han seleccionado para hablar de su tema o para enfatizar su tema. Son los mismos, los versículos han salido de la misma escritura, de la misma Biblia. Entonces, no, entonces cuando se vuelven muy cerrados, ¿no? Esos radicales, entonces hay calvinista radical y arminianismo radical, entonces se confronta, se enfrenta. Pero nosotros no debemos ser así, ¿no? Ahora, tampoco estoy hablando de ¿cómo se llama? De mezclar las cosas, sino poner las cosas en su lugar. ¿De qué habla este tema en su contexto? ¿De qué habla este tema en su contexto? Si este tema habla de un mismo tema, pero desde este énfasis, desde este punto de vista, está bien. Y él habla del mismo tema, pero desde otro punto de vista, está bien. Entonces, están hablando del mismo tema, pero de diferente punto de vista. Y hay que saber en qué contexto está hablando acá y en qué contexto está hablando acá. Simplemente. Y este, de esa manera, este, en primer lugar, entendemos mucho mejor las escrituras, dejamos los confrontamientos y nos edificamos mucho más en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces, hasta aquí algo que quisieran añadir, algo que quisieran complementar, acotar, hacer una pregunta que si no hay tiempo para ahora lo contestaremos la próxima semana. Algo que quisieran, este, alguna duda. A ver, hermanos, ¿no se han dormido? Como es tarde a Por veces, ¿no? estas diapositivas nos va a mandar Ah, al eh, WhatsApp, sí, este material. tendríamos que crear un WhatsApp, ¿no? ¿Hay alguien que quisiera hacerlo o me dan a mí? Pero si me dan a mí tendrían que darme, o alguien tiene acceso a todos sus números telefónicos. El pastor Miranda. Pero no podríamos delegarle a él ese trabajo. Sí. Entonces, acá podríamos poner nuestros números telefónicos en el chat. Entonces, cosa que yo lo copio y lo llevo y yo lo creo el WhatsApp. Está bien, pastor. Sí, a ver en el chat. Sí, sí los voy a mandar todos los. Y la próxima semana voy a estar también haciendo lista de trabajos.
Está mal, no está A mal. ver, hermanos, si colocamos nuestros números para agregarle. Tengo el número. ¿Dónde se hace? En el donde dice chat, ahí está. José ya colocó su número. Ahí con él. José, ¿Cuál es mi número? Oh, a ver. 963 430. ah, ¿podrían escribirlo, por favor? 963 430 325, ¿no? A ver, 9. ¿Podría dictármelo nuevamente, hermano? 963. Ya. No sé si es. No, Mm, yo acá ya me están colocando sus números. Elizabeth Pues, José y Jaime. Mayo. Elizabeth Mayo. José y Jaime. Su número es 931. Pastor, disculpe. Sí, ¿Me está escuchando? sí, No me sí lo acuerdo muy escucho. bien. Mi número de teléfono no me acuerdo muy bien. Ya, sería para la próxima clase, no hay problema. Ah, pastor hermoso, Ujú. gracias. 931 239 Ahorita lo voy a buscar. 482. 325. Sí, creo que es este. Ah, pues yo le pongo eso. Ujú. Sí, porque a veces ponen algunos de sus hijos también, porque 5, 4, 30, 325. ¿Qué estoy haciendo? Creo que sí. Vamos a ver. 963 nueve grupos. 63. Ay, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, sí. Eh, Ay, Dios. Soteriología voy a poner. ¿Cómo hago? Hijo, disculpe un ratito, para escribir acá. Ya, ya está. Se me ha cruzado esto, para escribir mi nombre, ¿cómo hago? Se me ha cruzado. Ahí te escribo tu nombre. Ahí pongo mi nombre. Sí, sí. Ah, ya. Elizabeth. Ya está. A ver, acá. Elizabeth Ujú. Mayo. Y para poner mi número telefónico, ahí lo sigo poniendo, ¿no? Sí, Número telefónico. espacio y ahora escribe tu número. Ah, 963 creo que es. 963, ojalá. 963, ahí no. 963 430 430, señor, 325. Si no es, llame 325. Ujú. A ver, Y voy a ahí para empezar. mandar acá en escrito. 963 430. No he hecho mal.
Es 325. Ay, he hecho mal. ¿Cómo lo Sí. borro, hijito? Mijaín. Ole. Díctame tu número. 963, no sé si será mi web. Espera, espera. 430 y 325. Con el número que te tengo agregado. Así pues, ay, búscalo, hijito lindo, gracias. Siempre alguien viene que me apoye, Dios mío. A ver si es ese número. Tengo. Manuel. Manuel Pariano. Empieza con 963, ¿no? ¿Ya? Sí. 963, 430, 325. Ay, está bien, gracias. Gracias, está bien. Este es mi número telefónico. 430, 325. 3, no es 4, ya es No, 3. 325 sí puede Manuel ser. Pariano. Mándalo, mi amor. Ya está. ¿Lo mandaste? Sí, ahí está. Ya. Pastor, ya lo mandé mi número telefónico. Ya, Soy y Elizabeth ahora, Mayo. ya, ahora lo actualizo. Disculpe, gracias. No se preocupe. Disculpe, gracias. Ujú. Ya, Sí, ahora estoy que para poniendo volver, Doris. tengo que prender. Cierras y ya está. Ah, ya, cierra. Cerramos. Ay, Ujú. la que dijo, ay, Bueno. menos mal que has venido. Mariano. He tenido que esperar. Ya. Voy a estar haciendo el grupo. Ya lo estoy creando y ya les mando el grupo formado con sus números, ¿no? Falta Elizabeth. Ahora lo coloco. Gracias, pastor. Ujú. Hermanos, entonces vamos a orar ya para descansar, hermanos. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ven? Bien. Vamos a orar, hermanos, y terminamos nuestra sesión de clase. No, sin descanso, vamos Padre a media una Dios, hora. le damos, vamos a orar, Gracias, hermano. Padre. Ah, Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por tus siervos, Señor, que están aprendiendo tu palabra, Señor, dedicándose, preparándose, Señor, para poder dar con excelencia, servir tu palabra a tu pueblo, Padre. Señor, a ti te damos, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, y tú glorifícate, Señor, en cada uno de tus siervos, Padre. Gracias, Señor, y manténnos hasta la próxima semana, Señor, en salud, en gracia, Señor, en tu bondad, en tu seguridad, Señor. Gracias gracias, amor. nuevamente, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas bendiciones, entonces, hermanos. Amén. Cualquier Pastor, cosa, un, un Gracias, sí, favorcito, pastor. ¿nos podría Dios enviar lo su bendiga. número de teléfono, sí, justo por ahorita favor? lo voy a escribir. Gracias. Número telefónico. Sí, Alejandro. Ahí sí. Bueno, no, no, sí, pasó. ¿Dónde está el chat? Sí, está yendo el número. Roger López no está. Ya han salido, ¿no? No vemos el número, pastor. No va, ¿no? Qué raro, ¿por qué no está yendo? ¿O nos puede dictar, pastor? A ver, 926. Eso, no sabe. Allá, Ya, es 92 26 926 154 54. 996. 996. Sí, Sí, ¿verdad, ahora sí, no? pastor, porque no sabía nada. Gracias, pastor. Claro, Sí, no sale, de veras. Gracias, Dios le bendiga. Ya, no hermano, salía, no salía. sí, tienes razón, ya Muy sé. bien,
Pastor, disculpe su nombre completo, nos puede dar, Ah, disculpe, por favor. Alejandro Marcos Murga es tal como está en la videollamada, Gracias, en la Pastor, Dios le cámara, ahí bendiga. está. Ya, hermanos, bendiciones. Entonces, la próxima semana continuamos con más temas de esoterología. Muchas Pastor, disculpe, bendiciones. ahí lo puedo pasar rápido para el WhatsApp, ¿no? Porque así hemos estado trabajando con los otros pastores también. Sí, sí, está bien. Pueden pasarme, Ya, si lo tienen mi número, me agregan, al cosa WhatsApp. que va a ser más fácil para crear el grupo. Eso. Ya, gracias, Pastor. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Amén, Que Dios me lo hermana, bendiga. Muchas bendiciones. Amén, hermano. Para Gracias. servirle, hermanos. Dios le bendiga. Gracias, Precioso. pastor, gracias. Bendiciones.